¿Qué tal? Buenas noches. Quisiera que mi nombre se mantuviera en el anonimato, pues la experiencia que voy a relatarles sucedió en uno de los pueblos mágicos más conocidos de México, Real de 14, en San Luis Potosí. Y la verdad es que no quiero que la gente piense que estoy loco o que me lo inventé por la altura del lugar. Para los que no conocen Real de 14, es un pueblo minero antiguo que está en medio de la sierra. Para entrar, tienes que cruzar el túnel Ogarrio, el cual es un túnel de piedra muy largo y oscuro, que al momento de salir del otro lado, sientes como si hubieras viajado en el tiempo, pues las calles son de piedra, las casas son viejas y el ambiente es muy místico, pero también muy solitario, sobre todo en las noches de invierno. Yo tengo una pequeña casa allá, herencia de mis abuelos, y suelo rentarla a turistas la mayor parte del año, pero como quería desconectarme un poco del estrés de la ciudad y terminar unos proyectos de trabajo, decidí irme a pasar las fechas decembrinas allá solo, pensando que la tranquilidad del pueblo me ayudaría a concentrarme. Llegué un 20 de diciembre y todo estuvo bastante bien los primeros días. Hacía un frío tremendo, de ese que te congela la nariz nada más al asomarte, y la neblina bajaba por las tardes cubriendo todo el pueblo, lo cual le daba un toque muy bonito, pero a la vez algo tétrico, pues cuando la neblina era densa, no podías ver más allá de 2 metros. La noche del 23 de diciembre, el pueblo estaba particularmente silencioso. La mayoría de los turistas ya se habían resguardado en sus hoteles o posadas, y los locales rara vez andaban afuera tan tarde con ese frío, así que yo estaba en la sala de mi casa, calentándome con una chimenea y tomando café, cuando de pronto empecé a escuchar algo que me llamó mucho la atención. Eran cánticos, pero no cualquier tipo de canto. Era la tonada inconfundible de los villancicos para pedir posada, esa que dice, en el nombre del cielo. Pero lo extraño es que ya eran casi las 3 de la madrugada, una hora muy inusual para que alguien anduviera pidiendo posada, y mucho menos en esa parte del pueblo que es de las más alejadas del centro, así que al principio no le di importancia, pues pensé que a lo mejor era un grupo de turistas borrachos que venían regresando de algún bar y se pusieron a cantar para divertirse, así que le bajé un poco a la música que tenía puesta y me quedé escuchando con atención. Pero conforme los cánticos se iban acercando, me di cuenta de que no sonaban como gente divirtiéndose, pues aquellas voces se escuchaban sin ánimo, arrastradas y desafinadas, como si estuvieran cantando con mucho dolor o cansancio, y no se escuchaban risas ni pláticas entre los versos, solo ese coro monótono y repetitivo, que cada vez se escuchaba más fuerte, resonando en las paredes de piedra de la calle. La curiosidad me ganó, así que apagué la luz de la sala para que no me vieran, y me asomé discretamente por la ventana de madera que da hacia la calle empedrada. La neblina estaba muy espesa esa noche, que parecía una pared blanca, pero entre la bruma empecé a ver el resplandor de varias velas acercándose lentamente, y cuando por fin pude distinguir las figuras, sentí que el corazón se me detenía, pues lo que vi no era un grupo de turistas, ni siquiera parecían personas de esta época. Era una procesión de unas 10 o 12 figuras, todas vestidas con rebozos negros y túnicas desgastadas, que les cubrían la cabeza y el cuerpo por completo. Llevaban velas largas y amarillentas en las manos, que alumbraban muy poco, pero lo que me dejó helado y con las piernas temblando fue que, al fijarme bien en la parte de abajo de sus túnicas, me di cuenta de que no se les veían los pies. Además, tampoco se escuchaban pasos sobre el empedrado. No había ese sonido característico de las botas o zapatos chocando contra la piedra. Simplemente se deslizaban suavemente a unos centímetros del suelo, avanzando en absoluto silencio, excepto por aquel cántico que ahora se escuchaba mucho más grave y aterrador. Yo me quise alejar de la ventana, pero el miedo me paralizó, y fue ahí cuando la procesión se detuvo justo enfrente de mi puerta. Dejaron de avanzar y se quedaron ahí, estáticos, con las velas parpadeando, y entonces el cántico cambió. Ya no estaban cantando la parte de los peregrinos, ahora cantaban la parte donde piden entrar, pero la letra se escuchaba distorsionada, y esa frase de «os pido posada» la repetían una y otra vez con una voz gutural, profunda y cavernosa,
que hacía vibrar los vidrios de mi ventana, y justo en ese momento entendí, con un terror que me calaba hasta los huesos, que ellos no estaban pidiendo entrar a mi casa para romper una piñata o tomar ponche. Sentía una presión horrible en el pecho, como si esas voces estuvieran tratando de meterse en mi cabeza, y me dio la impresión de que lo que buscaban no era refugio en la construcción, sino dentro de un cuerpo vivo. Y lo único que pude hacer fue quedarme totalmente paralizado, escuchando aquellos cánticos de terror, cuando de repente una de las figuras que estaba al frente levantó lentamente la cara hacia mi ventana, y aunque la neblina y el rebozo no me dejaban ver bien, pude notar que donde debería estar su rostro solo había oscuridad, un vacío negro y profundo. Y fue entonces cuando empezaron a tocar la puerta. No tocaban con los nudillos, se escuchaba como si estuvieran rasguñando la madera con uñas largas y duras, un sonido chirriante y desesperante que me hizo reaccionar, pues corrí hacia la puerta y me aseguré de que tuviera todos los cerrojos puestos. Arrastré un sillón pesado y lo puse contra la entrada, mientras rezaba todo lo que me sabía, pues los rasguños se hacían cada vez más fuertes y violentos, y los cánticos afuera se habían convertido en lamentos y gritos desgarradores que decían que los dejara entrar. Estuve oculto detrás del sillón, temblando y sudando frío, sintiendo cómo la temperatura de la casa había bajado drásticamente, tanto que podía ver mi propio aliento en el aire, y así me quedé, escuchando esos lamentos infernales y los rasguños en la madera, hasta que poco a poco los ruidos se fueron desvaneciendo, como si la procesión se hubiera alejado flotando calle abajo, llevándose con ellos ese frío sepulcral. No me moví de ahí hasta que vi que la luz del sol entraba por las rendijas de la ventana, y fue entonces cuando por fin me animé a quitar el sillón y abrir la puerta, ya con la luz de la mañana y con gente pasando por la calle. Pero fue ahí que me encontré con algo que me confirmó que no había sido una pesadilla, pues la puerta de madera, que era de mezquite macizo, estaba llena de arañazos profundos, como si un animal salvaje hubiera intentado abrirse paso, y en el suelo de piedra, justo en la entrada, había manchas de cera negra, formando un semicírculo perfecto frente a mi casa. Ese mismo día, empaqué mis cosas en menos de media hora, cerré la casa y me regresé a la ciudad sin mirar atrás. No le conté a nadie del pueblo lo que pasó, pero cuando le entregué las llaves a la señora que me ayuda con la limpieza, ella se me quedó viendo raro y me dijo que tuve suerte, pues dicen los viejos de ahí que en las noches de neblina antes de Navidad, las almas que murieron en las minas salen a buscar un cuerpo donde resguardarse del frío eterno de la muerte. Desde entonces, no he vuelto a Real de 14 en invierno, y sinceramente, cada vez que escucho los cánticos de las posadas, no puedo evitar sentir un escalofrío y recordar aquellas figuras flotantes pidiendo entrar.